¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Dios? Alguien dijo, no, pastor, la ley murió, el diezmo murió. Ah, muy bien. Pero cuando yo voy a la palabra, entiendo que el diezmo nunca apareció en la ley de Moisés por primera vez. La ley apareció desde Génesis, donde no había ley. Por lo tanto, yo llego a esa conclusión que el diezmo, cuando lo damos al Señor, no es cuestión de un mandato, es una expresión de agradecimiento. Y vamos a ver por qué se le pone en Génesis, donde no había ley, pero tampoco había gracia. Era una época donde Dios trabajaba con Abraham y levantó la descendencia que sería Israel, para a través de Israel traer la redención por medio de Jesucristo. En Génesis se empieza a fraguar ese plan glorioso que ya estaba en la mente y en el corazón de Dios, pero tenía que cumplirse. Así es que cuando pienso en diezmar o ofrendar, yo no pienso en la ley, porque la verdad es que tú y yo no necesitamos obligación para hacer algo para el Señor. De hecho, Cristo un día le dijo a los discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, mire que no está obligado. Si a usted no le gusta venir a la iglesia, no se preocupe, quédese en casa viendo televisión. ¿Seguro, pastor? Seguro. Y Dios está de acuerdo. No está de acuerdo, pero no te va a obligar tampoco, porque Dios no vive de gente obligada. Él le dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, sencillo, tome su cruz y sígame. Eso es todo, porque mi camino es correcto y es recto. Si quieres que es ese camino, síguelo. Si no, están en Panamá, coja camino. ¿Qué dice la Escritura en Génesis? Libro de Génesis, capítulo 14. Vayan conmigo. Mire que la ley dice no matarás, pero desde el antiguo, desde Génesis, ya la Biblia señala que matar era malo. Es tremendo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la ley, pastor, entonces? La ley lo que hizo fue que regularizó como ley algo que en el corazón de los hombres se practicaba. ¿Lo tenemos? Le explico brevemente lo que acontece aquí. El sobrino de Lot, de Abraham, Lot, se separa de Lot por algunas circunstancias y conflictos entre ellos. Lot y su familia se van a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Dentro de aquella época se levantó un rey que dirigió un gran ejército. Y este rey, sencillamente, Kedorlaomer. Y Kedorlaomer se levanta en guerra, los vence y se lleva cautivo, se lleva la riqueza de esos pueblos y se lleva cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Cuando Abraham descubre eso, reunió a todos sus hombres, 350 y resto, y va en busca de ellos. Vaya conmigo al texto. Capítulo 15, versículo del 14 al 16. ¿Lo tenemos? Versículo 14, lo leemos. Génesis 14, 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los guió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, y también a Lot, sus parientes y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham fue, luchó y liberó. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Abraham viene con todo aquello, viene con su sobrino, está feliz, le quitó todas las riquezas a este rey, y en el camino se encuentra con un personaje que, de acuerdo a la escritura, no tiene genealogía, no tiene papá, no tiene mamá, no se sabe de qué barrio viene, si viene de Lima o si era paisita. Paisa, pues, si viene del famoso país, usted sabe de dónde va.
de tumbar. No se sabía de lo que dijo. Apareció. Versículo 17, observen. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabá, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, y observen los dos títulos de Melquisedec: rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Observen los títulos. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién le dio la victoria a Abraham? Dios. Quiero que quede esto bien claro. Dios. Versículo 21, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Observen bien cómo es la interpretación, pero yo quiero llevarle ahora al Nuevo Testamento, cómo lo describe el libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos hace referencia a este hecho. ¿Lo tenemos? Hebreos 7.1. Hebreos 7.1 hace referencia a esa misma verdad, a lo que ocurrió, a este hecho de Génesis capítulo 14, del 14 en adelante. Y dice el versículo 1 de Hebreos 7, lo tenemos. Porque también Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, escucha el nombre de Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, quien Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Observen bien cómo lo presenta el libro de Hebreos a lo que hizo. Lo presenta literalmente como parte, como un ser divino, y algunos consideran que fue una manifestación de Dios mismo o del Hijo de Dios. Esas son las interpretaciones teológicas. Pero una cosa es clara: Abraham envió en ese hombre un sacerdote, un representante de Dios mismo, traía bien, le dio el diezmo con un objetivo que vamos a ver. ¿Por qué le diezmó? Exactamente. Pero vamos más adelante. Génesis capítulo 28. Génesis 28. Trajo su Biblia, ¿verdad? O como dijo el hermano, su tableta o su yesén, o la Biblia, ¿verdad? Me gustó lo que dijo el hermano, que ya tiene una interpretación nueva de la frase de la abundancia del corazón abra la boca. Dice que la interpretación era de la abundancia del corazón, escribe en el Facebook. Venga. Capítulo 28. ¿Qué ocurría en este capítulo 28 del 10 al 22? ¿Lo tenemos? Antes de que lleguemos ahí, quiero que observen lo que ocurría. Ya Jacob, por medio del engaño, le había quitado la primogenitura a Esaú. Jacob tenía miedo de quedarse con su padre Isaac, porque Esaú era de un carácter muy violento. Y él sabía perfectamente que Esaú le iba a dar, porque le quitó la primogenitura. Isaac, su padre, siendo consciente de su realidad, llama a Jacob, lo bendice y le dice: vete a mi parentela a tal lugar, yo te envío, quédate allí. Casi diciéndole: huye, porque te cae la tela. Y Jacob sencillamente recibe la bendición de su padre y sale
en ese camino, él tiene esta experiencia. Capítulo 10, capítulo 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Tremenda cama, ¿verdad? Y soñó que aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían con ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios es un Dios de propósitos, amén. Y no se olvide que Dios lo llamó también a usted, y no lo va a soltar de la greña hasta que no se cumpla el propósito con usted. Por eso algunos están medio atropellados y ¿qué pasó aquí? Mire, dejen de estar corriendo, colóquese en las manos de Dios y deje que Dios haga su obra. Eso le ocurrió a Jacob. Jacob huía, pero le dijo: ¿sabe qué? No te voy a dejar hasta que no termine de hacer lo que cuando usted tiene ahí el chiquillo y no se quiere dejar de bañar, no te dejo hasta que no te saque la tierra. Así está Dios con usted y con todos nosotros. Dios no te va a dejar hasta que cumpla su propósito. Algunas cosas que han ocurrido en usted, cosas negativas, fracasos o circunstancias extrañas, porque Dios está cumpliendo su propósito hacia usted. Algunos obstáculos no son más que Dios diciendo: por aquí no es, por aquí no es. Porque cuando de repente somos así como las vacas, ¿verdad? La vaca así, entonces va que las pide y las va pillando para que se metan en el camino. Y algunos Dios les pone pistas para que no se sacan del camino. Van por aquí, le cerraron la puerta. Van por allá, le quitaron la nacionalidad. Van por allá, le vendieron la casa en Ecuador. Van por acá, le cerraron el chomar. Se metió por acá, nada de la CPAS. Fui donde mis suegros desean, ya se regresó a su país. Dios tiene un plan contigo, no lo olvides. Y si tú le has entregado tu vida a Dios, quizás nos faltó recordarte que al entregarte a Dios, Él va a hacer su voluntad en ti, pero lo que no va a hacer es cumplir tu capricho personal, porque Él cumple sus propósitos de Él en nosotros, no los nuestros, sino los de Él. Porque algunos están golpeando y algunos conceptos yo quiero aclarar. Eso de que tengo una visión, por favor, mire las estrellas, tengo una visión de lo que quiere, escriba lo que quiere, no escriba nada. Váyase a la Biblia y estúdiela, y esté delante de Dios y deje que la visión de Dios se cumpla. Tenemos gente escribiendo cosas que quieren de Dios. ¿Quién le mandó a usted a escribir lo que usted tiene, lo que necesita? Deje que Dios escriba en su corazón lo que Él quiere hacer con usted, y Él lo cumplirá al pie de la letra. Mientras usted esté en santidad y busque a Dios, todo se cumplirá. Se cumple aquella profecía del libro de Isaías donde dice: en este camino, por torpe que seamos, no nos perderemos. Que de Dios. Seguimos el texto. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tremendo, ¿no? De repente nos estrellamos y decimos: Dios mío, ¿por qué si eras tú? Versículo 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque
esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para él. Quiero que tenga muy claro lo que él hizo. Sencillamente determinó diezmar al Señor Todopoderoso. ¿Cuál fue el motivo del diezmo de Abraham y de Jacob? Quiero mencionarle tres cosas muy importantes, porque muchas veces nos hemos equivocado y nos han hecho equivocar. Dios con su pueblo no es negociando. ¿Estamos claros, hermanos? Eso nos han querido enseñar, que Dios es comerciante, que es negociante. Es mentira. Él es el Señor. Él no necesita negociar con usted. Dígame, ¿con quién va a negociar un multimillonario si todos son pobres? Dígame. Dígame, ¿con quién va a boxear el campeón peso completo si todos son peso mosca? No hay con quién pelear. No existe. ¿Cómo vamos a negociar con Dios si todo lo que tú y yo tenemos no es nuestro, es de Dios? ¿Cómo voy a pactar con Dios si para pactar con algo el primero que me dice, a ver, ¿cuánto pones tú? Y si el Señor le dice a usted, ¿cuánto tienes ahí? Dice, yo tengo una finca, y la finca es mía, tú la estás administrando. Ok. ¿Tengo un carro? No. El carro yo te lo di. Sí, pero yo lo estoy pagando. Sí, pero la fuerza yo te la di. Si no, estuvieras en cama o con cáncer o paralítico, pero tienes fuerza porque yo soy Dios sobre ti. ¿Qué hay en ti que sea tuyo realmente? Si nosotros vivimos prestados de Dios, el aire es prestado, el sol es prestado. ¿Alguien construyó solo aquí o una para él? Decía el borracho en una cantina, yo sí tengo plata, no le pido a nada, esto es mío. Y le dijo al que estaba solo, si usted es tan bobo, mire, escúchame, si tiene tanto dinero, hágame el favor, crea de la nada una vaca, después se la come entera, que es su vaca, pero crea su vaca de la nada. Todo lo que está aquí es creación de Dios. Increíble. Eso es todo, Él es el Señor. Eso es todo. El diezmo es una expresión de adoración, sencillamente. No negociamos con Dios. Además, con el Evangelio no se negocia, escúchalo bien. Ser fiel, ser santo, no se ponga a negociar con Dios. Ella me dice, Señor, si tú cambias a mi marido, las hermanas, si tú cambias este viejo cuñado que viene, yo te prometo, no negociemos. Voy a orar, voy a portarme, no. Aunque sea un perverso, Dios espera que usted siga siendo un hombre correcto y una mujer correcta. Santo. Señor, por favor, quítame este tormento de esta vieja situación. No. Y si lo haces, eres fiel a la casa de Dios. ¿Cómo? Vas a negociar con Dios lo que le pertenece. Te compró, nos compró a precio de sangre, pagó el pecado de toda nuestra injusticia, y ahora tú le estás diciendo a Dios que vas a ser fiel si Él hace otra cosa. Y Él dice, no. ¿Qué más? Te la voy a poner peor todavía. Es más, voy a pedirle a su mamá que venga a acompañarte también. ¿Qué le parece? No negocie con Dios. Si usted tomó su decisión por Cristo, no le pida nada a Dios para seguir. Más bien dígale a Dios, no importa lo que me acontezca, seguiré hasta la muerte contigo. Esa es la decisión que Dios espera de ti y espera de mí. Y si esa decisión no está en ti, tu vida está en peligro y tu evangelio es pobre. Nunca podrás hablar del evangelio verdadero, porque Satanás sabe por qué estás aquí. Y él dice, déjalo que se levante un poquito. Cuando está ya bien empolladito, lo traba. A ver si quieres seguir. ¿Sabes qué? Aún ante la muerte, aquí estoy, Señor. El enemigo perdió ya el derecho. Él sabe perfectamente que usted es lo que nos dobla la hoja. Aquí encontramos tres cosas por las cuales los hombres diezmaron. Número uno, por un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre ellos. Ellos reconocían la soberanía de Dios. Él era Dios y no era sencillamente un hombre. En ambos casos, la entrega de los diezmos se dio porque aceptaban que Dios estaba allí en lo que ellos hicieron.
Miren que Melquisedec era rey de Salem, y Melquisedec se presentó como rey. Así que no se presentó como un pordiosero ni un mendigo, y él dijo, pobrecito Melquisedec, te voy a dar el 10%. No, él era rey, estaba presente con gloria, lleno de majestad. Pero el punto no es que le daba a Dios porque él necesite, le daba a Dios porque reconocemos su señoría y su soberanía. Por muchos años en esta iglesia, bueno, yo lo practiqué así. Al momento de tomar las ofrendas, los ujieres pasaban y el Señor me dijo que no es así. Dos cosas tuve que cambiar. Nunca más utilicé la palabra recoger, porque la palabra recoger es como que tomamos algo del suelo, ¿verdad? No hay que recogerle nada a Dios. Él es el Señor. Y cuando usted va ante el rey Alberto, le invitan, usted tiene que llevar una expresión de agradecimiento al rey Alberto por ser el mejor rey de toda Europa. Entonces el rey no va a su casa a buscar regalo. Usted tiene una sesión y va donde él a entregarlo. Por eso preferimos que los servidores pasen al altar y nosotros venimos al altar a traer nuestras ofrendas, porque yo quiero entregarle a Dios y honrarle con mis bienes. Es un acto de honra. Ellos diezmaron porque reconocían la soberanía de Dios. Él es Dios, Él merece todo, yo soy de Él y Él es el Señor. Lo segundo fue porque, además de reconocer su soberanía, era un acto de agradecimiento. Abraham había destruido a los enemigos, rescatado a sus parientes. Jacob, en medio de lo que había ocurrido, escuche, Jacob también fue un agradecimiento, porque él, por engaño, le quitó la primogenitura a Esaú, su hermano mayor, y él sabía que le podía matar. Pero interesante, Isaac, su padre, lo bendice, ya tenía la bendición y él estaba agradecido. Y en ese momento que Dios se le reveló en el sueño, le dijo a Jacob todo lo que Dios le había dicho a Abraham y a Isaac: esta tierra es tuya y te multiplicaré como la arena del mar. Jacob estaba agradecido porque en su mente estaba ese pensamiento: aunque fue por engaño que le quité la primogenitura, aunque no fue correcto lo que hice ante mi padre, porque no se olvide que engañó. Papá estaba bien todo ciego y quería comer más comida antes de bendecirle, y la mamá, que se ajustó, también se metió en el negocio, la mamá, porque Jacob era el hijito de verdad, era el que le hacía las tortillitas en la mañana. Entonces le puso allí un pelaje para que cuando Isaac quiero tocar, y tú no te pareces a Esaú, y entonces le metió la mano y dice, y mientras le hablaba lo tocaba y tocó el pellito, los vellitos, porque Esaú era muy velludo, no era caludo, era velludo. Ahí tocó Isaac la mano y dijo: bueno, sí, está muy bien. El asado que me has hecho, sí, parece el de Esaú. Y comió y lo bendijo. Pero era Jacob, no Esaú. Pero cuando Jacob ve a Dios en sueño, que le dice todo eso, él está agradecido, porque Dios pasó por alto el engaño y aún así lo bendice. Él se levanta y dice: de todo lo que recibiere, y diezmaré al Señor. Y por decir de todo, porque iba pelón en el momento. Hijo no llevaba pero ni para el chicle en el camino, iba limpio, claro, salió rápido hacia Harán, y en Harán fue que él prosperó. ¿Se acuerdan cuando él fue a Harán? Allí prosperó, se encontró a su esposa y le trabajó al suegro y se hizo rico al lado del suegro, tanto que el suegro después le tuvo envidia. Pero en el momento que él va allí corriendo hacia Harán, él no lleva ni un real en los bolsillos. Por eso él dijo, miren lo que dice: de todo diezmaré, de todo lo que me dieres, porque él en el momento no tenía nada. Era una actitud de agradecimiento, era una actitud de reconocimiento de su soberanía, pero de agradecimiento. Lo tercero que hay que recordar, que además del reconocimiento de la soberanía y del agradecimiento, el dar a Dios
fue una expresión física, era una manera de expresar lo que ellos le estaban entregando a Dios. Abraham y Jacob literalmente le estaban entregando a Dios su voluntad, sus deseos, de una manera de expresarle a Dios que lo que había dentro de ellos era eso, el diezmar. Creo que eso ocurre cuando usted va a un cumpleaños, ¿no le parece? Y cumple su abuelita Bartola 85 años. Y fue el que le crió, el que le educó, el que le tuvo en los momentos duros. Y su abuelita cumple años. Y usted dice, bueno, yo lo puedo abrazar, la puedo besar, le puedo decir todo el día que la quiero, pero dentro de ti y dentro de mí surge el deseo de hacerle sentir con algo físico nuestro amor, ¿cierto? Y si usted no puede ir, entonces usted compra algo bonito y se lo envuelve, toma tiempo para envolvérselo, le pone su lazo, su cartita y se le envía. Porque usted quiere hacerle sentir físicamente, con algo físico, a su abuelita el amor que usted le tiene, ¿cierto? Eso ocurre, por eso en los cumpleaños uno lleva un regalo. Uno le dice, ¡felicidades! Pero no quiere hacerle sentir a la persona que de verdad está contenta, ¿cierto? Así es el mismo. Cuando Abraham y Jacob, hermano, fue una manera de expresar de alguna manera lo que había en sus corazones. Y en Abraham y Jacob había agradecimiento. Fue una forma de expresar el agradecimiento. No solamente reconocían su soberanía, no solamente era una actitud de agradecimiento, pero fue una manifestación de su agradecimiento físico sobre ellos. Todo esto ocurrió en Génesis. No hay ley aquí todavía, no existía ley. Ahora, en la ley Dios regulariza a Israel los diezmos y lo presenta como una ley abierta y presenta otras reglas que en otro momento estudiaremos. Pero quiero que sepan que los diezmos no surgen en la ley, surgen cuando no había ley. Lo segundo que quiero responder en esta tarde es ¿qué dice el Nuevo Testamento del diezmar? Eso es muy importante, saber, bueno, qué es lo que el Señor desea de nosotros entonces. Tenemos tres textos, tres porciones bíblicas que traen luz a una decisión nuestra. La primera la encontramos en Mateo 23, 23. Vaya conmigo, Mateo 23, 23. ¿Lo tenemos? Oiga, en pocas ocasiones, quiero que observe esto, en pocas ocasiones Cristo tomó tiempo para reprender tanto a la gente, pero hubo un grupo con quien Cristo sí confrontó, porque el Señor estaba molesto, porque ellos conocían la ley y la interpretaban mal para su conveniencia. Y las interpretaciones acomodadas a nuestra conveniencia tienen el castigo de Dios. Algunos dicen, pastor, lo siento, este es el tiempo de la gracia, Dios no derrama juicio. Malas noticias para usted. Primero, es señal de que usted no estudia la palabra. Y segundo, alguien le engañó. Quiero que recuerde lo que dice el texto. Colosenses dice claramente, hablando de algunas cosas, dice el Pablo decía, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se olvide que sí hay castigo. En el Nuevo Testamento hay tres castigos en el libro de los Hechos que nadie quiere mencionar, pero están revelados. Número uno, hubo juicio cuando alguien quiso aparentar usando el pecado. No tenga apariencia, viva la verdad. No viva de apariencias. Mire, olvídese de lo que piensa que está a su lado. Piense en lo que Dios quiere de usted. Porque ese es un gran problema que tenemos. La frase popular, que dirán mis amistades. ¿Verdad? Pero no se ponga a pensar que piensa en sus amistades. Piense qué está pensando Dios de usted. Porque cuando yo actúo por mi imagen, he hecho mano hasta del pecado y vino juicio por guardar una
una falsa fe. Y fue en el capítulo 5 de Hechos, para los que apuntan, el juicio sobre Ananías y Zafira. Vino juicio por aparentar. Claro, un hombre agarró y vendió todo lo que tenía por amor y lo entregó a la iglesia. Nadie se lo pidió, salió de su corazón y lo entregó. Y todo el mundo decía en el mercado, ¿tú sabes lo que dijo? Hizo fulano, oye, vendió la finca y le entregó al rey. Gloria a Dios, oye, ese hombre, yo quiero conocerlo. Qué valor, ¿verdad? Oh, la gente hablaba bien de ese hombre, la gente lo admiraba. Y ahí hablaba Ananías y Zafira, nadie hablaba de ellos. Entonces empezaron a decir, oye, pero si hablaban bien de ellos, sí, porque hay gente que se enferma si la gente no piensa bien de ellos. Se enferma. Miren que yo creo que en España hay gente que se enferma si no sale de la televisión. Alguna burrada tienen que hacer para salir de la televisión. Aunque sea robar, pero salir a la televisión. Y ahí estaba Ananías y Zafira. Y vendieron una finca, atención, guardaron una parte que no era pecado. La guardaron. Y fueron donde Pedro así, con un rostro de piedad. Pedro, el Señor nos ha hablado. Y aquí te entregamos todo. Y Pedro lo estaba mirando. Y le dijo, ¿quién quieren engañar a usted? No me han mentido a mí. Me han mentido el Espíritu Santo de Dios. Y plum, cayó el marido en el suelo. Cayó al suelo. Ananías cayó en el suelo. Y después vino la mujer diciendo la misma historia y también que, oiga, ¿sabe quién sacó a los de la falsa piedad? Atención, si usted ve el texto, lo sacaron los jóvenes. Dejo ese pensamientito allí. No fueron los viejos ni los niños, los jóvenes sacaron la falsa piedad. Estoy convencido que la juventud tiene que levantarse demostrando una fe verdadera en esta iglesia. Amén. Llamados a eso. Es la generación que Dios va a usar en milagros, en ministerio, que Dios está derramando. Pero quiero que sepa algo, los jóvenes. Si usted no lo hace, nosotros los adultos lo vamos a hacer. Aunque usted no se ha usado. Pero llegó el tiempo de Dios para nosotros. Vino juicio. El segundo juicio vino cuando un hombre, oígase bien, cuando un hombre quiso hacer del ministerio un negocio lucrativo para él. Y ahí estaba Simón, viendo que Pedro extendía la mano y la gente caía en el Espíritu Santo. Y Simón, que era anteriormente era un negociante y un poco mentiroso, se acerca a Pedro y Pedro, ¿cuánto vale ese don? ¿Cuánto? Y sacó el rollo, puro billete de euro de 50. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el don? Dice, pero ¿qué cosa? El don. ¿Cuál es el método? ¿Tú tienes algún alambrito por aquí que toca a la gente? Y por esta la batería escondida. Sí, porque Pedro hacía así, pum, pum, la gente caía llena, hablando en lengua, llena del Espíritu Santo. Y dice, Simón lo apartó, Aquí Pedro te entreno, yo no se lo decía a nadie. Aquí lo que es más, te doy un porcentaje. Bueno. Y Pedro le dijo, ven, tu dinero perezca contigo y lo del diablo. Arrepiéntete, porque te veo en el infierno ya. Hubo anuncio de juicio sobre Simón por querer hacer del ministerio un negocio. Todo lo que hacemos, hagámoslo para el Señor. Mucho cuidado con usar la gracia de Dios para otros propósitos. Yo he visto gente con llamamiento, con carisma, que la usan para otras cosas y hoy están destruidos. Algunos para jugar, otros para sacar provecho de las mujeres. Tengan cuidado, maestro, líder, tengan cuidado, porque no estamos aquí para aprovecharnos de ninguna mujer. Ninguna mujer líder está aquí para aprovecharse de ningún modo, porque ahora las dos cosas se van. Así como en el mundo hay una oficina de mujeres maltratadas, que van a la risa, hay oficina de maridos maltratados. Y esa oficina está llena. Mucho cuidado con lo que usted hace para el Señor. Que Dios castiga con juicio
el que usa el don y el ministerio de Dios para uso lucrativo y personal. El ministerio no está para eso. Dentro de esta iglesia tenemos una ley. Siempre la diré porque quiero que los ministros que están a mi lado, los ancianos, crezcan sanos, porque si no, se destruirían. Usted nunca va a encontrar a Ramiro y que Pastor Ramiro me dio un consejo. Y está Ramiro, un momentito. ¿Qué está haciendo? Estoy contando los frente. No, nunca lo encontrará en eso. Ni a mí me encontrará, ni a mis ancianos. Porque no permito que el cuerpo ministerial tenga decisiones ni toque dinero de esta iglesia. Hemos elegido gente, amados diáconos, que administran el dinero sagrado de Dios, porque es dinero santo. Aunque no sabe de dónde viene ese dinero, no interesa, cuando llega aquí se santifica porque usted lo entregó por el Señor. Se acabó el lío. Ahora, si usted me dice que me da 20,000 de la venta de droga, yo le digo, mire, váyase con su dinero porque yo no acepto eso. Pero el tercer piso, no se olvide, el tercer piso, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, vino cuando un hombre se oponía a la predicación del verdadero evangelio. Para Jesús, capítulo 13 de Hechos, el otro era capítulo 8, capítulo 13 de Hechos, y se contaba a Jesús. Mientras Pablo le predicaba al procónsul y quería escuchar, estaba a Jesús. Sí, pero escúchame, esto es así. Y Pablo predicando, atención, procónsul, el tipo de ladrón, cuidado. Era criminal. Yo tengo que el periódico, prensa, míralo. Saulo masacra, yo estaba predicando bobería. Pablo recibió eso y le dijo, ven, hijo del diablo, vas a quedar ciego por un tiempo. Y el hombre quedó ciego. Juicio de Dios. Si alguno piensa que Dios es amor, gloria a Dios, pero no pasa por algo. Dios es fuego con nosotros. Y si usted va a manipular y a manejar el reino de los cielos con capricho, viene el juicio, porque está establecido. Aquí estaba Cristo hablándole a los fariseos. Y en un momento determinado, los fariseos eran tan malos que empezaron a cambiar y a tergiversar la doctrina. Y llegaron un momento en que ellos comenzaron a cambiar. Si no le vas a hacer a tu papá por darle a la iglesia, no te preocupes si no ayudas a los pobres. Si vienes a la iglesia, eso es suficiente. Y Cristo los miró y les habló con dureza. Versículo 23, ¿lo tienen? Ay de vosotros, escribas y fariseos, eran los maestros de la ley en aquel tiempo en Israel. Hipócritas, esa frase viene del término en griego hipócrates. Ese término significa acto teatral, puro Hollywood entre ellos, ¿verdad? Porque diezmáis, escuchen, la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque todos eran malos, duros, no ayudaban a nadie. Pero él dice, esto era necesario hacer, es decir, ayudar a los demás sin dejar de hacer aquel que quiera aquel diezmar. Ahora, estaba hablando a los judíos, eso quede claro. No está hablando a la iglesia aquí, está hablando a los israelitas y les decía, ustedes son malos, ¿sí? Porque ustedes dan a toda la iglesia, pero son malos allá afuera. Y les digo, afuera también tienen que ser buenos, sin dejar de hacer lo que adentro se tiene que hacer. Y ese es el principio del Señor. Cuidado, cuidado con los que usan el ministerio para justificar su vida a través. Mucho cuidado. Un hombre sacó la mano y le dio un golpe, le decimos en mi país, le dio un cayetón, ¿verdad? A su mujer. Su mujer quedó como esto así medio hinchado, ¿verdad? Y enojado se gritó y se vino para la iglesia. Ese día, el que dirigía los coros no llegó y él dirigía los coros. Que quede claro que no estoy hablando de ninguno de los que se dirigían. Digo, yo aclaro que no me agarren a Carlitos del paso del brazo, ¿sí? Y resulta que el pastor le dijo, por favor, ven, dirígenos los coros, porque el hermano tal falló. Entonces él se dice, pastor, con mucho gusto, y más salió, y oiga, se pegó una dirección, pero
Y la mujer le miró y dijo, ¿qué? ¿No vas a hablar conmigo? Hipócrita. Y le dice el marido, ¿qué? ¿Por qué tengo que pedir perdón? Llegué a la iglesia y Dios me usó. En otras palabras, justificó su pecado sirviendo al Señor. Permítame decirle que usted puede hacer lo que quiera, venga a cambiar la iglesia si quiere. Pero si usted está en el ministerio, Cristo viene, se va para el infierno. Traigan todos los días, además venda hasta el carro, hasta la bicicleta, puede vender la escoba, venda, traigan el dinero aquí. Pero si usted trata mal a su mujer, cuando usted ora, la Biblia dice que tus oraciones tienen estorbo. Porque nada de lo que usted hace para el Señor es para redención. Todo lo que hacemos para el Señor es en agradecimiento. Porque la redención solo viene por la sangre de Cristo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces no usemos el ministerio para quemar al Señor aquí. Que las cosas tenían que hacerse sin dejar de quemar. Eso lo digo lo parece. Pero, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 9, versículo del 8 al 14? 1 Corintios. Capítulo 8, ¿lo tiene? Perdón, capítulo 9. Capítulo 9. Pablo aquí está defendiendo su ministerio porque lo acusaban muy feo. Pero Pablo utiliza lo que le ocurrió a él para enseñarle a la iglesia cómo sostener la casa de Dios. ¿Lo tiene? Capítulo 9, versículo 8. Amén. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que es el bozal al buey? El buey estaba arando la carreta, ¿sí? O estaba arando. Entonces la ley decía, no le pongas bozal, porque está arando y ni siquiera puede comer un poquito. O sea que las vacas cuando vayan arrancan hierba y siguen comiendo mientras hacen lo que tienen que hacer. Entonces, no le pongas bozal al buey que está trillando, el que está trabajando. Entonces, observe la pregunta de Pablo. Esta interpretación, esta revelación la tuvo solo Pablo, más nadie habla de esto. Fue Pablo el que trajo esto a la luz por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Es la pregunta que hace Pablo. Y él responde: no. Lo dice, o lo dice enteramente por nosotros, hablando de él como ministro de Dios. Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Observen muy bien la manera en que el apóstol presenta aquí la necesidad de mirar ese texto y recordarle a ellos que no hablaba de los bueyes, sino de ellos que funcionaban en la casa de Dios. Versículo del 12 en adelante: si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis, versículo 13, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Versículo 13 hace una comparación con el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que se traía al altar? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar? ¿Qué se trae al templo y qué se trae al altar? En el Antiguo Testamento, tres cosas traía Israel al templo. Uno, traía sirvientes. Dos, traía ofrendas. Y tres, traían primicias. Como era un pueblo agrícola, y era ganadero, cada vez que una oveja, por primera vez, paría una ovejita, esa ovejita la separaban
para el Señor. Mi abuelo fue cristiano y me acuerdo bien que cada vez que en el monte salía una gallina, había pollado 8, 9, 10 pollitos, lo primero que hacía es que agarraba el primer pollito y lo separaba, lo ponía ahí en una esquina ahí del fogón, hacía la cajeta y lo alimentaba. Cuando ya era grande, él lo alimentaba. Cuando ya era grande, lo tomaba y lo llevaba a la iglesia, porque él decía, esas son mis primicias. Igual como ocurría con las vacas que tenía, con los cuervos que él criaba. Siempre había algo que llevaba, porque eran las primicias. Eso hacía Israel, traía los primeros frutos al templo, porque de ese templo, de esos sacrificios, se repartían entre toda la tribu de Leví, y la tribu de Leví no tenía herencia, no tenía tierras, no tenía nada. La tribu de Leví dependía de eso, y él dice, usa esa escena para traspasarla acá, y le dice, no comían de allí. De igual manera yo les digo a ustedes, que el que predique el evangelio, que viva de él. Y es una manera muy clara y definida de decir que la casa de Dios se sostiene con diezmos, con ofrendas y con primicias también. Hebreos. Termino con este texto que Hebreos capítulo 7. ¿Lo tenemos? Hebreos está hablando a la iglesia sobre el verdadero sacrificio de Jesús. Hebreos tiene un estudio donde presenta el verdadero sacerdocio, el verdadero altar de Dios, los verdaderos profetas, y presenta a Cristo como centro de todo ello. Pero en el capítulo 7, donde coloca a Jesús como el verdadero sacerdote, hace referencia a Melquisedec, que hace un momento vimos. Y en medio de lo que está enseñando, dice el versículo 7:4 de Hebreos, ¿lo tiene? Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contable entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por ¿quién? Por el mayor. Versículo 8. Y aquí, observe la frase, y aquí, está hablando del presente, ¿cierto? Y habla a la iglesia, dice, y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, hablando de la experiencia de Abraham, uno de quien será testimonio de que vive. Hebreos, para confirmar el diezmo de Abraham, dijo, aquí, como en aquel lugar, hay una diferencia. Aquí reciben los diezmos hombres mortales. Usted le entrega la casa de Dios y lo administran los diáconos de la iglesia para cubrir los gastos. Pero dicen, pero allá, hablando de Abraham, se lo dio a uno que no tiene genealogía, que era Melquisedec. Eso yo entiendo por la palabra del Señor. Oramos que el Señor traiga entendimiento a nosotros también. Quiero que tenga bien claro que no es nuestra costumbre hablar todos los días de este tema, pero sí tomamos tiempo para enseñar